Lo que encontré en su teléfono me destruyó por dentro. Nunca planeó hacerlo. De hecho, siempre juró que jamás cruzaría esa línea. Pero esa noche, el miedo fue más fuerte que el amor. Solo será un segundo, se dijo. Un segundo que le costó la paz, la confianza y una parte de sí mismo. Porque a veces el error no es mirar, es no estar preparado para lo que vas a encontrar. ¿Y si no es nada? ¿Y si lo es? En menos de 10 segundos, todo colapsó. Hubo conflicto, pérdida y una sensación brutal de injusticia. Revisé su teléfono y todo cambió. No fue curiosidad, fue supervivencia emocional. Lo que apareció ahí no solo reveló una historia de traición, reveló una verdad más incómoda. Hay amores que no te rompen el corazón, te rompen por dentro. Y si alguna vez sentiste que algo no encajaba, que tu intuición gritaba mientras tú callabas, quédate. Porque esta historia que duele no es solo mía. Tal vez también sea un espejo para ti. La intuición nunca llega haciendo ruido. Llega bajito, casi pidiendo permiso. Él empezó a sentirla cuando las respuestas se volvieron frías, cuando las miradas duraban menos, cuando el cariño parecía tener prisa. Cuando algo no se siente bien, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Aún así, decidió ignorarlo. Pensó que amar también era dudar de uno mismo, y ese fue el primer error grave de esta historia real de pareja. Las señales de infidelidad no siempre son obvias. A veces son silencios largos, cambios pequeños, excusas que suenan bien. Él las llamó estrés, rutina, cansancio. La intuición en el amor le susurraba que algo no encajaba, pero el miedo a descubrir una historia de traición era más fuerte. Prefería una mentira cómoda antes que una verdad dolorosa. Sin darse cuenta, ya caminaba dentro de un engaño en una relación. Las grietas invisibles funcionan igual que en una pared vieja. Al principio no se ven, pero un día ya están por todos lados. La confianza rota empezó como una incomodidad leve y terminó pesando en el pecho. Era una historia que duele, una historia triste de amor que todavía no mostraba su peor cara. Y lo que estaba por venir haría que todo lo anterior pareciera pequeño. Ese día empezó como cualquier otro. Desayuno rápido, mensajes normales, una rutina que fingía estabilidad. Nada parecía fuera de lugar, y justamente eso lo hacía inquietante. Hay días que se visten de normalidad para esconder una tormenta. Él no lo sabía aún, pero ese sería el día en que lo que encontré en su teléfono comenzaría a tomar forma, aunque todavía sin nombre ni rostro. Durante horas, todo fluyó con una calma sospechosa. Risas medidas, gestos ensayados, una cercanía que parecía correcta, pero no auténtica. En el fondo, la intuición en el amor seguía golpeando suave. Cuando algo no se siente bien, incluso el silencio pesa distinto. Era como caminar por una casa ordenada donde el aire se siente raro, como si faltara algo esencial. La tensión no llegó de golpe, llegó despacio. Se acumuló en detalles mínimos, en pausas largas, en un teléfono siempre boca abajo. Sin saber cómo, él ya estaba avanzando hacia un punto sin retorno. Esa calma artificial era solo el preludio. Porque hay días que parecen comunes, hasta que una decisión pequeña los convierte en el inicio de una historia impactante. El teléfono estaba ahí, inmóvil, como si supiera lo que provocaba. Él lo miró sin tocarlo, luchando consigo mismo. No era curiosidad, era miedo. Miedo a confirmar una mentira en pareja, miedo a destruir lo poco que aún parecía en pie. En ese segundo eterno, el amor y la culpa se enfrentaron sin reglas. Sabía que, si lo hacía, revisé su teléfono y todo cambió. Una voz interna le decía que no cruzara esa línea. Confiar es amar, se repetía. Pero otra, más honesta, le preguntaba cuánto duele vivir con dudas. Abrir ese teléfono era como abrir una puerta que quizá nunca volvería a cerrarse. Y aún así, quedarse quieto también era una forma de perder. La intuición en el amor ya no susurraba, ahora exigía respuesta. Las manos temblaban, el corazón se aceleró, la respiración se volvió corta. No había marcha atrás emocional, aunque todavía no hubiera acción.
Estaba a segundos de descubrir algo que podía convertirse en una historia de traición o en la confirmación de sus miedos. En ese instante frágil, todo estaba en juego, y el siguiente movimiento sería irreversible. El primer contacto fue eléctrico. Apenas rozó la pantalla y el cuerpo reaccionó antes que la mente. Las manos le temblaban, la respiración se volvió pesada, como si el aire no alcanzara. No había visto nada todavía, pero el miedo ya estaba ahí. Ese instante, tan breve, marcó el inicio de una historia que te romperá el corazón, aunque aún no lo sabía. El silencio alrededor se volvió ensordecedor. Cada segundo parecía estirarse, burlarse de su ansiedad. El teléfono iluminado reflejaba su rostro tenso, atrapado entre la esperanza y el pánico. Descubrí algo que no esperaba. Todavía no era una realidad, pero la sensación ya anunciaba dolor emocional. A veces, el cuerpo entiende la verdad antes que los ojos. No hubo revelaciones, ni nombres, ni pruebas todavía. Solo una certeza incómoda: nada volvería a sentirse igual. Ese primer toque no mostró el engaño, pero abrió la puerta a una historia narrada desde la herida. Y lo que estaba a punto de aparecer en la pantalla pondría a prueba todo lo que él creía saber. Lo primero que vio no parecía grave. Un mensaje suelto, un nombre guardado de forma extraña, una conversación que, a simple vista, podía explicarse. Su mente se aferró a eso con desesperación. No es nada, pensó. Así funciona la negación: protege por segundos, aunque destruya a largo plazo. En ese momento, todavía creía que lo que encontré en su teléfono tenía una explicación lógica. El cerebro es experto en fabricar excusas cuando el corazón no está listo. Justificó horarios, interpretó palabras, suavizó silencios. Todo para no aceptar una posible infidelidad descubierta. Era más fácil pensar en un malentendido que asumir una traición emocional. La relación tóxica aún no tenía nombre, pero ya respiraba en cada línea leída. Sin embargo, algo no encajaba del todo. Esa incomodidad seguía ahí, creciendo. La sensación de que descubrí la verdad en su celular estaba más cerca de lo que quería admitir. La negación empezaba a agrietarse, y detrás de ella se escondía una verdad que no iba a pedir permiso para entrar. La verdad no llegó de golpe, llegó como una ola lenta que te deja sin aire. No fue una frase explícita ni una imagen brutal. Fue la confirmación silenciosa de algo que ya estaba roto. En ese instante, descubrí la verdad en su celular y entendí que no era una simple falta. Era una historia de traición que había crecido en la sombra, alimentada por mentiras pequeñas. No fue solo el engaño en una relación lo que dolió. Fue la sensación de haber vivido una versión editada de la realidad. Todo lo anterior se reordenó en su mente como piezas falsas de un rompecabezas. Ahí comprendió que no era una herida común, era una demolición interna. No fue una traición, fue una demolición, una que me destruyó emocionalmente sin hacer ruido. El impacto no se expresó en gritos ni lágrimas inmediatas. Fue interno, profundo, paralizante. La infidelidad descubierta no rompió solo la pareja, rompió la forma de confiar. La pantalla seguía encendida, pero él ya no estaba ahí. Algo se había apagado dentro, y lo peor aún no era el dolor, sino el silencio que vendría después. Después de la verdad, no hubo reacción inmediata. Hubo silencio. Un silencio pesado, incómodo, que llenaba cada rincón. Él se quedó ahí, mirando sin ver, como si el mundo siguiera funcionando sin permiso. La pérdida de confianza no siempre duele con ruido, a veces duele con ausencia. Era una historia triste de amor contada sin palabras, solo con respiraciones largas y mirada perdida. Ese silencio se parecía a una casa después de una fiesta. Todo está en su lugar, pero nada tiene sentido. La risa ya no existe, solo restos emocionales. La ruptura interna empezó a sentirse en el pecho, lenta pero constante. No sabía qué pensar, ni qué sentir. El cuerpo estaba presente, pero la mente seguía atrapada en lo que acababa de descubrir. No había preguntas todavía, tampoco respuestas. Solo un vacío difícil de explicar. El dolor emocional no gritaba, se instalaba. Y en medio de ese silencio incómodo, comenzó a formarse algo aún más peligroso,
todo lo que nunca sería dicho. Porque, a veces, lo que más duele no es la verdad, sino lo que viene después de aceptarla. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna salía. Las palabras se quedaban atascadas, como si el miedo las hubiera secuestrado. Decirlas significaba enfrentar la posibilidad de perderlo todo. Callarlas, en cambio, era una forma torpe de seguir sosteniendo algo roto. En ese punto, el mayor conflicto no era la traición, sino la lucha entre irse o quedarse. Pensó en preguntas simples que nunca hizo. Pensó en frases que ensayó en silencio. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? No fui suficiente. Pero cada pregunta traía otra más profunda, más dolorosa. El temor a escuchar respuestas sinceras pesaba más que la necesidad de hablar. Así nace la vulnerabilidad, cuando el corazón quiere gritar y la voz decide protegerse. Ese diálogo inexistente se volvió una carga diaria. La decepción amorosa no solo viene de lo que el otro hizo, sino de lo que uno no se permitió expresar. Entre el miedo a perder y el miedo a quedarse, algo empezó a quebrarse por dentro. Y lo que estaba por romperse no era la relación, era su propia identidad. Con el paso de los días, entendió algo incómodo, lo que más dolía no era la traición. Era mirarse y no reconocerse. La pérdida de confianza no solo fue hacia la otra persona, fue hacia sí mismo. Se preguntaba cómo no lo vio antes, en qué momento dejó de escucharse. Esa duda constante se convirtió en una ruptura interna silenciosa. Era como mirarse en un espejo roto. Cada fragmento mostraba una versión distinta de quien creía ser. El amor que daba ya no parecía suficiente, ni siquiera real. La historia que duele tomó otra forma, la de un amor que destruye desde adentro. No fue solo una historia de traición, fue una herida directa a la identidad. Ahí comprendió que el daño más profundo no siempre es visible. Nadie habla de lo que se pierde cuando uno deja de confiar en su propio criterio. La historia real contada hasta ahora escondía esa verdad incómoda. Y justo cuando pensó que ya no quedaba nada por rescatar, apareció una pregunta que lo cambiaría todo: ¿qué hacer con lo que aún quedaba de él? Con el tiempo, entendió que el dolor también enseña, aunque nadie lo pida. Aprendió que el amor propio no se grita, se practica en silencio, poniendo límites cuando antes solo había excusas. La intuición en el amor no estaba equivocada, simplemente fue ignorada. Esa certeza no borró la herida, pero empezó a darle sentido a la historia real de pareja que lo había marcado. No se trató de culpar, ni de buscar venganza. Se trató de reconocerse otra vez. Comprendió que escuchar esa incomodidad inicial habría evitado una historia de traición, pero también entendió que cada caída deja una lección única. El dolor emocional no desaparece de un día para otro, pero puede transformarse en claridad. Y esa claridad, cuando llega, ya no pide permiso. Hoy sabe que amar no es aguantarlo todo, ni justificar lo injustificable. Es respetarse incluso cuando duele. Lo que empezó con lo que encontré en su teléfono terminó convirtiéndose en una advertencia silenciosa para el futuro. Y aunque la herida siga ahí, algo nuevo comenzó a crecer, una versión más consciente de sí mismo, lista para dar el siguiente paso. Después de atravesar una experiencia así, nada vuelve a ser igual. Pero eso no siempre es malo. La verdadera pregunta no es qué te hicieron, sino qué vas a hacer tú con lo que ahora sabes. ¿Vas a seguir ignorando esa voz interna cuando algo no se siente bien? ¿O vas a empezar a escucharte, incluso cuando la verdad incomoda? Cada historia de traición deja marcas, pero también deja claridad. La pérdida de confianza puede destruir, o puede convertirse en el inicio de una versión más fuerte y consciente de ti. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con honestidad emocional. De elegirte, incluso cuando duele. Porque el amor que empieza por uno mismo nunca es una pérdida. Ahora dime, ¿qué decisión estás evitando hoy? ¿Qué intuición sigues callando? Escríbelo en los comentarios. Hablarlo también sana. Y si esta historia conectó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más historias de vida que no solo duelen, también despiertan. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo de esta historia te tocó, te incomodó o te recordó algo que todavía no sanaste.
Y eso ya es un primer paso. Aquí no contamos historias para entretener solamente, las contamos para despertar, para poner palabras a lo que muchos sienten y no saben explicar. Si quieres seguir escuchando historias impactantes, relatos reales que hablan de amor, traición, decisiones difíciles y superación emocional, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perderte el próximo video, porque la siguiente historia puede responder justo a la pregunta que hoy estás evitando hacerte. Nos vemos en el próximo relato. A veces, una historia puede cambiarte la vida.